Déjame preguntarte si has escuchado el término una predicación de exposición. Hay perspectivas de los temas en los domingos y hay temas muy en particular tópicos. Es donde el predicador va a dar un- una predicación de acuerdo a un tema, la doctrina de salvación, de la Trinidad, pero es al final de cuentas un tema y se prueba un tema en particular. Y recuerdas cómo discutimos, por ejemplo, hace unas semanas el tema de la Trinidad. Entonces, cuando das un tema en específico, hay otro tipo de predicaciones de es una consecuencia, es una predicación continua. Y muchas veces el problema es de que ignoramos algunos temas donde requieren más contexto, más contenido. Y ahí es donde tenemos una exposición. Es lo contrario a escoger nada más un tema. En la exposición o una predicación expositoria, tienes un tema que es revelado a través del contexto de un versículo. Y vamos a hablar de Hebreos. Y lo que queremos es que podamos ir versículo por versículo. Y es una gran manera de compartir el mensaje, especialmente cuando se tiene la libertad de tener el tiempo suficiente para ir versículo por versículo. Hermana Imelda, ¿se escucha? Ujú. Entonces, habiendo dicho esto, sus ancianos hemos estado convencidos y estado de acuerdo en empezar en manera expositoria el libro de Hebreos. Hemos escogido el libro de Hebreos y este sería el primer predicación de este libro de una manera expositoria, yendo versículo por versículo. Déjame decirte que me siento agradecido y bendecido de dar este primer sermón, que es un vistazo general, una introducción al libro de Hebreos. Y sermones como este puede ser un poco denso, pero son muy importantes. Porque cuando quieres estudiar un libro en la Biblia, en el Antiguo o en el Nuevo, es importante entender el contexto histórico del libro. Y no solamente empezar a leer en el versículo 1, capítulo 1, porque en la comunidad reformada, en esa tradición, creemos en lo que es una exégesis contextual. Creemos que tenemos que entender la Biblia sin forzar la mente y tratar de entenderla. Tiene que ser una aproximación contextual. Cuando estudias la palabra de Dios, tiene que estar en el contexto correcto. Muchas veces leemos la Biblia y creemos que nos está hablando a nosotros que vivimos en el siglo XXI aquí en los Estados Unidos. No, tenemos que leer en el contexto histórico correcto. Es tan importante hacerlo de esa manera. Tenemos que discutir algunas cosas. ¿Quién escribió este libro? El libro de Hebreos. Tenemos que encontrar cuándo fue escrito, a quién fue escrito, el autor, fecha, audiencia. ¿Quién lo ha escrito? ¿Cuándo fue escrito? ¿A quién fue escrito? Y cuando empezamos a preguntarnos estas preguntas, tenemos una buena resumen. ¿Qué es lo que quiere decir el autor de este libro? Inclusive antes de empezar el versículo 1.
Así que punto número uno, ¿quién escribió el libro de Hebreos? El libro de Hebreos es llamado una epístola, como una carta, y en la mayoría de los casos, cuando escribes una carta, es, es, un, es una buena forma de leer. Cuando se escribe una epístola, una carta a una iglesia, empiezan con un saludo. Así es como sabemos quién escribió. Pablo, por ejemplo, escribe su primera epístola a Corintios. ¿Cómo empieza este libro? ¿Cómo empieza su correspondencia? ¿O solamente habla inmediatamente de los temas que quiere hablar y los problemas de la iglesia? No. Primero saluda, hay una salutación. Primera de Corintios 1:1. Pablo, llamado por la voluntad de Dios, apóstol de Cristo Jesús. Entonces se presenta a la iglesia diciendo, soy yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. También en el libro de Gálatas, Pablo, apóstol, no de hombre ni a través de hombre, sino por Jesucristo y Padre. Y así leemos todas las epístolas en la Biblia. Judas, serviente de Jesucristo, hermano de Santiago. Y también en Pedro, en las epístolas de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, se presenta. En la mayoría de los casos tenemos una carta, una epístola que se ha escrito a una iglesia. Empieza con una aproximación. Y es fácil para nosotros, sería fácil decir, ok, vamos al versículo 1, a ver quién escribió este libro. Y encontrar quién lo ha autorizado. Pero tú sabes bien que el libro de Hebreos no es así. Empieza con temas tan profundos. Dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Cualquiera que haya escrito este libro no pierde el tiempo con salutaciones, sino va directamente al tema. De hecho, no tenemos ningún tipo de saludo o salutación. Eso tenemos casi como si fuera un sermón, más que una epístola o una carta. Si lees el libro de Hebreos, es un gran sermón al cristiano y empieza de esa manera, fluye así. Y desde que este es el caso, hay algún problema para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podemos, cómo podemos asegurarnos quién es el autor si no se presenta? Y usualmente, cuando esto pasa, tenemos que confiar en los testigos de la iglesia primitiva. En Mateo, no se nos dice que Mateo está escribiendo el Evangelio. ¿Cómo empieza Mateo? Empieza inmediatamente con la genealogía de Jesucristo. Porque no está escribiendo una carta, sino es una narrativa a la iglesia. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo sabemos que Mateo escribió Mateo? No dice Mateo, discípulo de Jesucristo, no. Empieza con la genealogía. Pero sabemos que la iglesia confirma y corrobora que Mateo ha escrito ese evangelio. Pero desde que la iglesia ha estado en acuerdo de que Mateo escribió este evangelio, es una asunción lógica. Y desde que ese es el caso, ¿qué ha dicho la iglesia primitiva de la iglesia de Hebreos? ¿Qué ha dicho la iglesia acerca del autor de Hebreos?
porque la iglesia primitiva no es unánime. Probablemente la tradición es que Pablo la haya escrito, pero podemos decir que inclusive en el segundo siglo ya se estaba discutiendo este tema. Por buena razón, entendemos que el estilo del libro de Hebreos es diferente que cualquier epístola de Pablo. Si quisieras tú estudiar la lengua griega, su vocabulario, la gramática, la sintaxis, eventualmente pudieras ir al texto de un texto bíblico en su original, y al hacer esto pudieras empezar con algo fácil, un evangelio, pero cuando vas a la narrativa, te das cuenta que la gramática de Pablo no es difícil, su vocabulario es simple, pero es lo opuesto a la epístola de Hebreos. Hebreos es un vocabulario de un nivel superior. Su griego es a un nivel detallado. Te dirían especialistas que los escritos de Pablo es muy simple, pero Hebreos y su vocabulario es mucho más elevado. Uno de los textos más difíciles de leer en el griego. Entonces, hablando de ese estilo, también el género literario de la epístola de Hebreos. Cuando Pablo escribe es muy organizado. Habla de un tema en específico. Y salta de un tema u otro. Pero el libro de Hebreos es diferente. El libro de Hebreos es un argumento coherente del principio al fin y fluye. Pero la personalidad de Pablo tiene mucho que ver en su modo de escribir. Déjame decirte también, no son nuevos descubrimientos. No es aquí yo preguntándome. La iglesia ya se ha preguntado. Jerónimo, todos han leído el libro de Hebreos y, y pareciera que no es Pablo el quien lo escribe. Pero habiendo dicho esto, la teología de Hebreos, lo que se enseña, es muy consistente con lo que Pablo ha escrito. Y es interesante, porque cuando vemos a la historia y queremos armonizar las cosas, bueno, tal vez Pablo escribió el libro de Hebreos y alguien más lo tradujo. Hay mucha gente en la iglesia que ha escrito Pablo el libro, el epístola a los Hebreos. Pero déjame decirte personalmente, no estoy convencido de estos argumentos. Y lo digo, quiero que abras tus Biblias en Hebreos capítulo 2, versículo 3. Y vemos un poco del autor de este libro. Y podemos descalificar a Pablo como el autor de este libro. La palabra de Dios dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Estos versículos aquí, Pablo dice, esta gran salvación que primero fue predicada por Jesucristo, y aquellos que la escucharon, aquellos que fueron testigos,
aquellos apóstoles fue confirmada. Y el autor de Hebreos pareciera que se incluye en los dos. Hay una distinción, aquellos que escucharon y aquellos de los mismos apóstoles. Significa que probablemente no es la primera generación, sino una segunda generación. Pero ha aprendido de una salvación que ha escuchado. Si recuerdas en Primera de Corintios, Pablo, cuando está escribiendo a la iglesia de Corintios, habla de su apostolado. Primera de Corintios 1:9. Primera de Corintios 1:9. ¿No soy yo un apóstol? ¿No he visto al Señor a Jesús nuestro Señor? Aquí vemos en Primera de Corintios 1:9 que mantiene el apostolado y dice, ¿por qué soy apóstol? Porque he visto al Señor, he visto a Jesús. Para ser un apóstol, ¿cómo puedes ser un apóstol? ¿Quién te hace apóstol? Primero tienes que ser llamado por Dios, pero segunda, hay otras estipulaciones. Tienes que haber visto al Señor. Que por cierto, si alguien te dice, soy un apóstol de Dios, puedes saber que son mentirosos, porque ya no hay apóstoles. El apostolado ha cesado, porque nadie que viva el día de hoy ha visto al Señor Jesús en su vida. Ha sido enseñado, sí, por el Espíritu Santo, pero para ser apóstol tuviste que haber vivido en la época de Jesucristo. Pero Pablo no solamente vio al Señor, sino también fue enseñado por Cristo mismo. Hechos 18:9. Hechos 18:9 dice, y el Señor le dice a Pablo, no tener miedo y no ser callado. Verías en el libro de Hechos que estos versículos están en rojo. Es Jesucristo hablando directamente al apóstol Pablo. Pablo no solamente vio a Jesucristo, ha escuchado a Jesucristo, pero también Pablo nos dice que ha entendido y ha sido enseñado en Gálatas. Colosenses capítulo 1 dice a la iglesia, versículo 12, porque no he recibido por el hombre, ni he sido enseñado, pero lo he recibido a través de la revelación de Jesucristo. Así que Pablo está recibiendo el mensaje y la enseñanza de Jesucristo. Y el versículo 16, para que pueda predicar entre los gentiles. No he sido consultado con nadie, ni he ido a Jerusalén. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Está diciendo que ha visto al Señor Jesús. Pablo dice que ha escuchado directamente del Señor y también está diciendo que ha recibido el Evangelio de Jesucristo para ir de regreso a los apóstoles. No lo ha escuchado de hombre, sino de Jesucristo mismo. Y esto es interesante porque el autor de Hebreos dice que no ha escuchado directamente el Señor, sino que ha sido anunciado por lo que los oyeron. Probablemente es un cristiano de la segunda generación. Entonces, si no es Pablo, ¿quién fue? ¿Quién ha escrito este libro? ¿Y hay algún número de nombres que han saltado? Nombres como Lucas. Calvino cree que ha sido Lucas. Tertulio cree que es Barnabás.
No hay evidencia de alguna manera. La realidad es que todos estos hombres tenemos que ser honestos con nosotros mismos y tenemos que afirmar. Pero Orígenes, uno de los grandes cristianos, dice, quien ha escrito la epístola, solamente Dios lo sabe. Orígenes nos dice que Dios solamente sabe quién ha escrito este libro. Y quiero estar de acuerdo con esto. No vamos a decir quién ha escrito este libro. Podemos debatir y argumentar hasta el final, pero al final de cuentas nadie lo sabe. Solamente Dios sabe el autor de este libro. Pero no significa que porque no sepamos quién ha escrito, no significa que podamos aprender de esta carta. No es una lectura tradicional, pero esta carta es un mensaje coherente de principio a fin. Y podemos leer en Hebreos 13:22. Versículo 22 del capítulo 13 dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Hebreos? Es un tratado teológico masivo y aquí leemos de que os he escrito brevemente. Imagínate, os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Estos versículos nos puede decir un poco del autor. Alguien que conoció a Timoteo, que tal vez pudo haber conocido a Pablo. Podemos pensar que a este punto Pablo ya no está en la tierra, pero también podemos implicar que viene de alguna iglesia en Italia. Dice, los de Italia os saludan. El autor está en Italia, tal vez de la iglesia en Roma, una buena asunción. Podemos conocer un poquito del autor, que es de la segunda generación de creyentes, que estuvo en el círculo de Pablo porque conoció a Timoteo, y pudiera ser que viene de la iglesia de en Roma, Italia. Finalmente, este libro de Hebreos dice, no importa quién lo haya escrito, algún día en gloria podemos saber quién lo haya escrito, si Dios quiere. De este lado de la tierra tal vez no sepamos quién lo escribió, y está bien, porque sabemos que Dios la ha inspirado. Si sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo, y Dios espera que lo leamos, que lo entendamos, que tomemos este libro como verdad y lo apliquemos en nuestras vidas. Eso sí sabemos. No sabemos quién lo haya escrito, pero sabemos que las palabras mismas de Dios son estas y que nos ha revelado esta palabra para aplicarla en nuestras vidas. Punto número 2, la fecha de este libro. No sabemos quién lo haya escrito, pero podemos saber cuándo fue escrito. Y a veces hay problemas porque usualmente no sabemos cómo fechar libros. Fechamos libros porque sabemos quién lo haya escrito. Las trabajos y epístolas de Pablo. Y estoy en prisión. Bueno, entonces, ok, podemos fechar cuándo fue escrito, pero no podemos hacerlo en el libro de Hebreos porque no sabemos quién lo escribió. ¿Cómo podemos empezar a reunir las piezas en este crucigrama, en este rompecabezas? Pero hay evidencias que vienen propias del libro mismo.
Y hay evidencias externas fuera del libro de Hebreos que nos pueden decir su fecha. El consenso entre los teólogos, entre el año 85, 88, lo más tarde sería en el año 100, pero yo creo que es muy tardío. Muchos teólogos liberales creían que fue escrito después del año 100, pero mi convicción es de que hay más evidencia en el Nuevo Testamento que fue escrito antes del libro, antes del año 70. Tal vez en el año 64 y 68, pero si quieremos una fecha un poquito más apropiada, del año 50 al año 70. Y podemos decir esto del autor. Cuando está escribiendo esta carta, asume ciertas cosas de este siglo del cual está escribiendo. El autor de Hebreos asume que el templo en Jerusalén todavía está ahí. Sabemos que el templo es destruido en el año 70. Entonces podemos asumir que fue escrito antes del año 70 si seguimos esa lógica. Este es un ejemplo. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10. Capítulo 10 de Hebreos. El autor del libro de Hebreos dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, para hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Aquí el autor está diciendo y está asumiendo que los sacrificios se están ejecutando, porque dice año tras año, estos sacrificios no pueden hacer a nadie perfectos, no pueden limpiar. Pero hace una declaración importante, dice: si esta carta se hubiera escrito después de la destrucción del templo de Jerusalén, diría: que no cesarían. Pero desde que este texto está diciendo que los sacrificios todavía se están haciendo en Jerusalén, nos puede hacer pensar que este libro fue escrito antes de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70. Otro punto importante fue la persecución de los cristianos en este tiempo. En Hebreos 10, más adelante leemos versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. En el versículo 12, capítulo 12, versículo 4, dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Tenemos dos pasajes aquí que indican que hubo una gran persecución en la iglesia al escribir este libro. Públicamente hechos espectáculo, llevados a prisiones, sangre derramada. Tenemos que preguntarnos, ¿cuándo fue perseguida la iglesia en el primer siglo? ¿Cuándo la iglesia fue perseguida en este tiempo que podemos deducir el tiempo de este libro?
Y generalmente hay 3 persecuciones en el primer siglo. En el año 49 debajo de Claudio, claro, debajo de la persecución de Nero, del 65 al 68, y la persecución debajo de Dominio en el año 90. Pero hay razones buenas para pensar que no fue en los años 90. La idea de persecución, hay muy pocos argumentos teológicos históricos para decir que hubo una gran persecución en los años 90. Un abogado cristiano dijo: nunca estuve presente en un juicio debajo de un cristiano en esos años. Si hay una persecución masiva en contra de los cristianos, es más probable que hubiera sido en los años 40. Esto nos deja de que el libro fue escrito en esa persecución debajo de Claudio el emperador, o escrito en los años 60 debajo de Nerón. Esto nos deja que estas persecuciones debajo de Nerón eran más contra los cristianos más que judíos. Están derramando su sangre, están siendo llevados ante los leones. Sabemos esto históricamente. Podemos decir que este libro, la persecución que se habla, es debajo de la persecución de Nerón en los años 60, antes del año 70 y la destrucción del Jerusalén. Esto es importante, hermanos. Tenemos grandes escritos de la iglesia primitiva y no todos los que fueron apóstoles tenemos sus escritos en la Biblia. Pero tenemos grandes escritos de esta época. Y entre más antigua sea la epístola, más teológica correctamente era. Cuando leemos epístolas del año 500, 600, sabemos gnosticismo, vemos hablando de la Virgen María. No queremos nada de eso. Pero las fuentes primitivas son mucho más confiables. Y son grandemente valiosas a nosotros. Sabemos que no están en el Nuevo Testamento, pero indican. Podemos hablar del libro de Clemente, un libro muy antiguo, que de hecho se menciona en el libro de Filipenses. Pero es interesante de Clemente es que es fechado en el año 95-96. Yo sé que esto no está en tus Biblias, pero es uno de los grandes cristianos. No en todos los lugares. Tenemos aquí a un creyente escribiendo antes de la destrucción de Jerusalén. Pero lo que es impresionante, que está diciendo aquí Clemente,
es que estaba informado del libro de Hebreos, y eso nos dice que Hebreos fue escrito antes del año 70. Punto número 3. ¿A quién fue escrito este libro? Y no sabemos a quién específicamente. No sabemos si fue una iglesia en Jerusalén o una iglesia en Tesalónica, en Corinto, quién era el recipiente, pero podemos decir, pero hablamos que era una audiencia judía, unos judíos cristianos que se habían convertido al cristianismo, a la fe cristiana. No se habla a gentiles, sino a convertidos que vienen del judaísmo. Aparentemente está experimentando apostasía de estos mismos cristianos, que tal vez se han alejado de las enseñanzas de Jesucristo, que están tentados en ir al antiguo pacto. Y muy rápido quiero decirte, versículo 5, capítulo 5, habla de los conceptos básicos de la fe. Les han enseñado bastante hasta este punto y tienen que ser perfeccionados en los oráculos o enseñanzas básicas del cristianismo. Dice aquí este autor, dice, todavía requieren leche en vez de comida sólida, espiritualmente hablando. En este texto vemos a creyentes convertidos, pero que necesitan una vez más ser enseñados de las cosas básicas del cristianismo, que Cristo es el cumplimiento de todas las sombras del pacto. El autor está diciendo, no puedes ir atrás, no puedes ir a los rituales, y es mejor buscar a Cristo como el mediador entre Dios y el creyente. Hay una aflicción de este autor porque hay apóstatas. Podemos decir que es una iglesia específica. No estamos hablando de judíos creyentes por todos lados. Podemos decir que es judíos en el primer siglo, porque está hablando de los temas en específico que están atravesando estos creyentes. Vamos entonces, resumen, ¿quién escribió el libro de Hebreos? Respuesta, no sabemos. Pudo haber sido Pablo, pero es inconsistente por su tipo de escritura. Pudo haber sido Barnabás, pero sabemos que pudo haber sido una segunda generación de cristianos, aparentemente un ministro de Roma o Italia. ¿Cuándo fue escrito? Tal vez los años 80. Creo que es antes del año 70, porque el templo todavía está ahí, porque hay persecuciones que están debajo de el emperador Nerón. Y vemos también creyentes hablando del libro de Hebreos. ¿Cuál es la audiencia? No sabemos, pero sabemos que fue escrita a judíos convertidos que están luchando en contra de apostasía y ver el antiguo pacto todavía como algo que seguir. ¿Por qué? ¿Por qué gastamos tanto tiempo discutiendo esto? Te preguntarás. ¿Por qué es tan importante? Y la razón por qué es importante, antes de entrar al texto, es porque si quieres interpretar apropiadamente cualquier libro de la Biblia, tienes que entender el contexto.
quieres conocer el contexto histórico, la problemática, hay pasajes que vamos a entender persecuciones y hay cristianos que leen de estas persecuciones y asumen que son persecuciones por vivir en el siglo XXI. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que la fecha de este libro y qué significa persecuciones para ellos. Y entonces, ¿cómo interpretamos nosotros esto? Hay pasajes en el libro de Hebreos que podemos entender que la salvación de creyentes se puede perder. Un creyente puede perder su salvación. Del capítulo 6, versículo 10. Dice, mira, ¿cómo puede un santo perder su salvación? Pero si no entendemos cuál es la audiencia, que se está hablando de judíos creyentes, pero que no se han convertido de nuevo. Finalmente, ¿por qué es importante quién es el autor? Es importante porque sabemos que este libro es apostólico. Y apostólico no necesariamente dice que viene de un apóstol, quien escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, pero es apostólico en el sentido que las enseñanzas vienen directamente de Dios. Es apostólico porque el autor del Hebreos nos dice que han escuchado, que conoció de Timoteo, que ha sido un ministro en Italia, que tenemos seguridad de que es una fuente apostólica y de la tradición de la iglesia y es consistente con toda la palabra de Dios. Finalmente, esta mañana quiero hablar muy brevemente de lo que se habla de este libro. No tenemos tiempo. ¿Pero qué enseña este libro? Podemos hacer un resumen, pero hacerlo detalladamente no va a ayudar. Vamos a escoger temas importantes del libro de Hebreos. El mayor tema del libro de Hebreos es que Cristo es superior. Cristo es superior. Empieza a hablar del libro y cómo Cristo es superior a los profetas, cómo es superior a la ley. Y en el capítulo 1, que es superior sobre los ángeles, que es superior porque es Dios mismo. Él es Yahvé. Hebreos 1:10. Capítulo 2. ¿Por qué es superior sobre los ángeles? Es más que carne. Él puede ser nuestro Salvador. Capítulo 3. Que Cristo es superior sobre Moisés. Capítulo 4. Superior sobre Aarón y el sacerdocio. Capítulo 4. Superior que el antiguo pacto. Y el resto del libro, el autor de Hebreos se nos dice que desde que Cristo es superior y sobre todas las cosas, inclusive la salvación que ha comprado por nosotros, podemos tener aseguranza de eso. El autor de Hebreos nos motiva a continuar con la fe y seguir con la carrera. El libro de Hebreos es acerca de Cristo y superior sobre ángeles, Moisés, Aarón y amigo, hermano. Es un libro glorioso y pido y oro que no solamente leamos acerca de hechos, sino que podamos comprender de la historia de redención por la historia, por este mundo. No sabemos quién lo escribió ni a quién, pero sabemos que Dios lo ha inspirado y que Cristo es superior a todo, superior a cualquier cosa. Y desde este es el caso, en Hebreos 12 leemos, por lo tanto,
Desde que estamos rodeados por una nube de testigos, corramos esta carrera buscando a Jesucristo como fundador de nuestra fe, quien ha soportado la cruz y que se sienta ahora en la diestra del Padre Todopoderoso. Señor, gracias. Gracias por tu sacrificio. Gracias por esta congregación. Gracias porque hay un número de personas que aman tu palabra y te aman. Te pido y oramos por esta serie, que podamos venir aquí los domingos buscando tu revelación, Señor. Pedimos que cuando estudiemos este libro no sea ninguna noción preconcebida en nuestra mente, sino que tomemos en la enseñanza directamente de tu palabra. Danos tu palabra, revénola. Que sea la revelación de Cristo en nuestras vidas y que te conozcamos. Gracias, Señor. Gracias por el libro de Hebreos. En nombre de Jesús. Amén.